La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el futuro de miles de trabajadores y solo hay dos caminos: una reforma encaminada hacia la justicia social o seguir privilegiando a las AFP, solo que esta vez a costa del esfuerzo de los trabajadores. Prácticamente el tiempo se ha agotado. Contrarreloj, representantes del gobierno llegaron al Congreso para solicitar a los diputados no postergar más el análisis y discusión de las reformas a la ley del sistema de pensiones. Y la razón es simple. El último día del mes de septiembre, a más tardar, hay que presentar el presupuesto general del año 2018, como se hace todos los años, digamos. Y estamos a pocas semanas para eso, a pocos días para eso. Y por otro lado, también se hace necesario que los lineamientos financieros que se desprenden de la reforma se expresen en los números de los compromisos que adoptaría el país para el pago de pensiones para el próximo año y para futuro. También todos sabemos que ha habido sentencias de la Sala de lo Constitucional que obligan a hacer ajustes. Expuesta la urgencia, el ministro de Hacienda procedió a explicar cuáles son las diferencias fundamentales entre las propuestas de Iniciativa Ciudadana para las pensiones y la del Ejecutivo. Y la asignación que tenemos de este 15%, en la ICP, el fondo privado, va a las cuentas individuales de los trabajadores, el 8% de su salario. Al fondo colectivo va al 5% y a la comisión, a las AFP, va el 2%. Y en el caso del GOES, el fondo privado va 5.5% de los salarios de los trabajadores, al fondo colectivo el 8% y a las AFP se le reduce a 1.5%. Mientras que la administración de la propuesta del gobierno sube a 13.5%, aún más que el 10.8% que tenemos actualmente. El ministro Cáceres también desmintió a los opositores respecto a una supuesta confiscación de los ahorros de los cotizantes, algo que se vieron obligados a reconocer públicamente los diputados de Arena. La propuesta del gobierno no contempla el traslado de fondos de las cuentas individuales, se mantienen en las cuentas privadas de los trabajadores, ni también está previsto el uso de los recursos provisionales para otros destinos. La administración del fondo colectivo que propone el gobierno estará a cargo de las AFP. Los trabajadores en El Salvador quieren el respeto a su propiedad de sus ahorros. Y eso es importante y hay que reconocerlo, que se ha dicho en público y nos parece bien. El titular del ente fiscalizador del Estado explicó qué obligaciones asumiría la propuesta privada, es decir, la de ICP, apoyada por Arena, Gana, PCN y PDC. Pagan los certificados de traspaso y los certificados de traspaso los optados. Paga también los certificados de traspaso de los obligados, paga la pensión de los optados, creo que esto es bien importante, y paga la pensión mínima y el agotamiento de la CIAP. ¿Qué es lo que realmente hay en todo esto? Hay un reconocimiento, y creo que esto es importante, implícito, hay un reconocimiento implícito que estos beneficios que fueron mal dados por los gobiernos anteriores y que eran asignados al presupuesto de la nación a que lo pagaran los contribuyentes, ahora se los están recargando a los cotizantes del sistema privado. Fijémonos que ese 5%, el 5% están enajenando a las dos generaciones próximas de cotizantes que le regale su dinero a otros, a las próximas dos generaciones
que vamos a tener de cotizantes. Creo que esto es bien importante. Lo más dramático que puede haber es que el beneficio en la ley no tenga base material para ser pagada, como es el punto al que estamos llegando. O sea, el costo mayor es ofrecer esos beneficios. Y luego, otros ofrecimientos que resulten engañosos, porque eso de que voy a beneficiarme del Fondo de Garantía Solidaria 20 años después de haberse jubilado, es algo bastante incierto. Otra de las interrogantes aclaradas fue el resultado perverso vendido como beneficios de la propuesta privada, apoyada por los partidos políticos de derecha, que dicen defender los intereses de los trabajadores, pero al final reconocen públicamente que cierto grupo de jubilados no llegaría a gozar ni de una pensión mínima. El 45% de los hombres que cotizan a ese fondo colectivo que propone la ICP no va a recibir nada del fondo colectivo. No tiene nada que recibir de ese fondo colectivo. Sus aportes se esfumaron en pagarle beneficios a otros ajenos. Y el 19% de las mujeres que cotizan a ese fondo colectivo tampoco recibirán nada de ese fondo colectivo. Todos sabemos que hay un porcentaje que es bien importante, que el 60% de los cotizantes nunca llega a tener una pensión. Nunca la llega a tener. Solamente el 40% puede tener una pensión. Entonces, a esos que no tienen una pensión, el sistema actual le hace una devolución, pero el sistema colectivo de la ICP no le devuelve nada. Se queda con eso y solamente le reconoce el pago de las cotizaciones al Seguro Social. Es cierto, hay ciertos aspectos que obviamente no quedaron dentro de la propuesta integradora de los partidos políticos, y creo que aquí el equipo del gobierno lo está planteando desde el punto de vista es que cuando, bajo el supuesto que se aprobara la propuesta, que es lo que diseña o que lo que asegura la propuesta, es que el fondo colectivo se construye con los aportes de los trabajadores pensionados arriba de pensiones de $300, y ahí dice más o menos los rangos, más 2 puntos porcentuales de los trabajadores activos. Y es aquí donde quiero hacer énfasis, porque al momento de que este trabajador no logre los requisitos de ley para poderse pensionar, y esta es la confirmación del gobierno, ellos que contribuyan a esa cuenta colectiva, no hay un retorno o no se les regresa, porque no cumplen el requisito, parte de ese 2% que están aportando para la cuenta colectiva. ¿Y cuáles serían las obligaciones y alcance de la propuesta de gobierno en la reforma de pensiones? Pagan los certificados de traspaso, pagan los certificados de traspaso complementarios de los optados, los certificados de traspaso de los obligados, la pensión de los optados y paga la pensión mínima y el agotamiento de la SIAP. Pero la diferencia fundamental está en que el fondo colectivo del gobierno le reconoce y contabiliza en las pensiones los aportes individuales en la cotización del 8% más su respectiva rentabilidad, y se suma a los ahorros de las cuentas individuales y de los ahorros que actualmente tienen. Y este es el porqué la cotización que o que podrían recibir los pensionados ya jubilados es mayor la del GOES que la de la iniciativa privada. La del GOES se calcula sobre 13,5% y la del privado se calcula sobre el 8%. Valoramos altamente que exista la condición de pago a los jubilados actuales y futuros. Y vemos en la cuenta colectiva de la propuesta de gobierno la garantía de que sea así, porque asume la cobertura del total de obligaciones, lo cual no se logra en la otra propuesta porque sigue siendo como la actual, con un endeudamiento oculto. O sea, no es que no sea visible, pero está escondido, ¿verdad?
lo que no sea suficiente en el ahorro se hará cargo el Estado. Y esa frase sigue estando en la propuesta de los 94 artículos que hemos recibido, que es la actualizada. Tras escuchar las ventajas y desventajas de las propuestas de reforma al sistema de pensiones, hay un claro panorama de afectación para los trabajadores por un lado, o de justicia social por el otro. Ahora está en manos de los políticos decidir cuál va a ser su prioridad, los cotizantes y jubilados, o seguir garantizando las millonarias ganancias de las AFP a costa de los trabajadores.